Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nos encontramos juntos para reflexionar sobre la palabra del Señor, la palabra de Dios que nos invita justamente a encontrarnos en la realidad del Evangelio. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere transmitir a través del Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio de por sí? Nosotros estamos, según la estructura de Marcos, por lo menos, en el inicio del camino, decíamos. Es la tercera partecita. Esta parte nos presentaba primero con la confesión de Pedro. Pedro que dice, tú eres el Mesías. Por otra parte, también nos dice que existe un mandato de parte de Jesús diciendo, es decir, porque no quiero aquí que la gente me venga simplemente por un milagrerismo. Y justamente eso es todo lo contrario que nosotros encontramos. Fíjense nomás en esos programas protestantes de la televisión. Venga porque Jesús tiene un milagro para usted, venga porque Jesús le va a hacer tener plata, venga porque Jesús le va a sacar su enfermedad, su cáncer. ¿Y el Evangelio? En ningún momento te dice eso, en ningún momento. Los milagros que existen es justamente para ratificar la gracia y la fuerza de Dios que actúa y que el reino de Dios verdaderamente está presente. Pero Jesús no es un repartidor de caramelito. Jesús te dice, eso sí dice en la Biblia, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Pero que llama siempre a una responsabilidad. Tú eres el Mesías, le dice Pedro, todo contento, ¿verdad? Pedro también está pensando en el caramelito, ¿eh? Y entonces Jesús le dice, muy bien, espectacular, Pedro, te diste cuenta. La comunidad, por fin, después de capítulo 8, ahí llegamos. Después de tantos milagros que justamente ratifican de que el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Eso es lo que quiere decir. Estos pues son signos
que ratifican la presencia de Dios, quieren ser verdaderamente los milagros, ¿verdad? Pero no porque Jesús va a seguir repartiendo caramelito a todo el mundo y que Él va a hacer todo por nosotros, no. El Nuevo Testamento lo que está haciendo es una reinterpretación total y absoluta del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 2, versículo 2. Dios que se va a descansar, que quiere decir que Dios entonces que ahora deja en manos del hombre la construcción del mundo. Dios que deja en nuestras manos para que el mundo siga mejorando. Incluso el capítulo 1, 26, 1, 27 también del Génesis, ¿verdad? Porque entonces cuando lo crea imagen y semejanza de Dios, después dice dominen ustedes sobre la propia naturaleza, sobre los animales, sobre todo, sobre los peces, sobre las aves del cielo, todo. O sea, dejo en tus manos. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando aquí, verdad? Nosotros estamos encontrando principalmente que Jesús pide, por favor, en esa segunda parte, cuando en el capítulo 8 le está diciendo, en el versículo 30, Jesús ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de Él, para que la gente no venga simplemente buscando milagros. Porque los milagros existen todos los días y son las cosas sencillas, o sea, la propia vida, la propia naturaleza, nuestra propia existencia, eso ya es el milagro de todos los días, ¿verdad? Ese ya es el milagro de todos los días, que nosotros tenemos que entenderlo, ¿verdad? De lo más profundo. Y bueno, entonces desde aquí nos va a decir que el relato que encontramos aquí es la hilación de dos etapas literarias. Vamos a ver un poco, dos etapas que encontramos aquí. Vamos a ver en la construcción de esta reflexión. Primero, como respuesta a eso que nosotros ya hemos leído en el capítulo 6, ¿verdad? Que se preguntaban y decían, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este que está haciendo por ahí milagros, etcétera? Se pregunta Herodes mismo, capítulo 6, ¿verdad? Señala que toda la vida de Jesús en su historia mundana fue una continua búsqueda de fe en su persona. Es una búsqueda de fe en la persona de Jesús. Eso es lo que nosotros encontramos ahora y en este momento. Jesús existió para que, manifestándose a través de milagros y enseñanzas, un reducido número de hombres, su iglesia, le prestara fe, creyera en Él. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces, es esa vida de Jesús, toda la vida de Jesús, entonces, ¿verdad? De su historia, que está en búsqueda continua, que se manifiesta a través de milagros y enseñanzas. Se manifiesta a través de milagros y enseñanzas, porque entonces quiere decir que estos son los elementos que ratifican la presencia del reino de Dios, ratifican la presencia de que Dios está cumpliendo con lo que había prometido. Y por lo tanto, un reducido número de hombres, No es que todo el mundo enseguida se adhiere a la propuesta del Señor, que es justamente su comunidad, que es justamente su iglesia, los 12 apóstoles o los seguidores de Jesús, los discípulos del Señor. Y son ellos quienes le prestan fe, le escuchan, creen en Él. Son ellos, entonces, con quienes comienza todo. Ahora, como inicio de una segunda sección, de una segunda parte, se establece el cumplimiento de la fe anterior en dos dimensiones diferentes de nuevo, ¿verdad? En dos dimensiones. A la fe tiene que seguir siempre el seguimiento, el cumplimiento de los preceptos de Jesús. Y la segunda dimensión, solo se puede pasar a este cumplimiento partiendo de una fe inicial. Es decir, esto es como el querigma. Entonces el querigma es el que anuncia, el que me hace adherir. Y justamente la palabra amén, ¿qué significa? Y la palabra amén quiere decir yo me adhiero, yo creo, creo. Así es. Vea que dice la amén. Porque ese pequeño ya es la amén, ¿verdad? Al finalizar nuestras oraciones, amén. Todo lo que estoy diciendo es así, creo firmemente.
Imagínense, por ejemplo, cuando recibimos la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué respondimos? Amén. Amén. No decimos muchas gracias. No, aquí decimos amén. Creo firmemente lo que estoy recibiendo es el cuerpo, es la sangre de Jesús. Pero dicen, amén. Bueno, eso por una parte, ¿verdad? Esa fe que se establece en este cumplimiento, ¿verdad? La fe que tiene que seguir siempre y que tiene que apoyar y que tiene que fortalecer este sentimiento. Es un sentimiento profundo. Y eso es lo que nosotros entendemos como la fe, ¿verdad? Que nos llevará a una adhesión total. Y por lo tanto, en ese segundo elemento, la segunda dimensión, solo se puede pasar a este cumplimiento partiendo de esa fe inicial. Porque delante de Güero Vieiro, y verás, si no estás seguro de eso, evidentemente que después no lo vas a poder poner en práctica. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. La palabra escándalo deriva del término griego que se traduce como escollo, y la historia está llena de escollos, pero el teólogo Manfred Lutz no se rinde ante ellos. Dice que incluso nuestra percepción distorsionada de la historia del cristianismo puede ser un obstáculo. Por eso ha escrito El escándalo de los escándalos, la historia secreta del cristianismo. Como cristiano puedes ver la historia de la Iglesia como la historia de la salvación y esto es importante. Y entonces piensas que el progreso es la ilustración y que el cristianismo estaba en contra. Pues no fue así. El libro comienza con un repaso a los primeros tiempos del cristianismo. Luego lleva al lector a las cruzadas, la Inquisición, la caza de brujas, las misiones protestantes y católicas e incluso hasta los recientes casos de abusos. Por ejemplo, fue un escándalo que los cristianos mataran a herejes. Pero ¿sabes que en los primeros 1000 años el cristianismo fue la única gran religión que no mató a herejes? Manfred Lutz espera que su libro interese tanto a cristianos como a no cristianos y les ayude a distinguir entre la leyenda y la realidad. Pedí a los historiadores más conocidos de Alemania que verificaran los hechos y también lo di a mi peluquero para que lo leyera. Quería que fuera comprensible porque el lenguaje de los teólogos a menudo no es comprensible. Es un libro para que todo el mundo conozca la verdadera historia del cristianismo. Con El escándalo de los escándalos, la historia secreta del cristianismo, Manfred Lutz intenta presentar una imagen completa de los hechos para desenmascarar las leyendas negras y prejuicios que contribuyen a formar una idea equivocada sobre el cristianismo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto.
Sumate. En el aula virtual TUPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, estamos entrando en esta profundidad de lo que significa el seguimiento de Jesús. El tercer elemento toponímico es el camino. Y por lo tanto, en el seguimiento de Jesús encontramos estas características. Decíamos que al concluir en el capítulo 10 del versículo, cuando encontramos a este ciego
de Jericó, del capítulo 10, versículo 46 al 52, nos habla de una curación. En el seguimiento de Jesús tenemos que ir dejándonos curar. Y ahí tente entonces entero etea lleva ya con amimba eisha bañande. Ella na bañande yara topoco bañande aputu ume. Hala opoco no bañande ni ame lleva bañande corazón pupe ubebiga tu dañande ahí. Y allí poyai ese, ¿verdad? Adherirnos al Señor. Kutahataiya, ñañemboña, ñañemombaretese. Y eso es lo que estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? El amén, que significa una adhesión total. Y esta es la dimensión que decíamos, solo se puede pasar al cumplimiento de esta fe que nosotros decimos del amén, solo se puede pasar a este cumplimiento partiendo de una fe inicial, San Ireneo de Lyon, varias veces yo ya dije esto, pero repito siempre porque la repetición nos puede ayudar mucho. San Ireneo decía justamente que el hecho de que nosotros nos damos cuenta de nuestra realidad y en la medida en que nos damos cuenta de nuestra realidad decimos, quiero cambiar, quiero mejorar, entonces en ese momento comienza el camino del cambio. Si nosotros no nos damos cuenta, queremos seguir en lo mismo, evidentemente que vamos a seguir en lo mismo. Atención, vamos a seguir en lo mismo. Algunos pues después dicen, no sé, dice de repente, cambié por cambiar. No es que cambiaste por cambiar. Quiere decir que entonces hubo un deseo, en todo caso, interior, una moción del Espíritu, una moción de Dios, una moción y la fuerza, que por A o por B motivo te vino de algún momento y de alguna manera te vino a través de alguien dentro de tu contexto histórico, o algo que recordaste, o algo que lo tenías muy profundamente guardado, que vos cuando eras chico habías aprendido. En fin, somos bastante complicados en ese sentido. Pero el verdadero cambio se da solamente cuando nosotros después lo asumimos y decimos, quiero cambiar. Si vos me decís, no quiero cambiar, no vas a cambiar. Yo, evidentemente, en muchas de las charlas y encuentros así con jóvenes o también con matrimonios que se acercan, ¿verdad?, ante situaciones conflictivas, o con los papás, con las mamás, o en el trabajo, o en el matrimonio, cuestiones de fidelidad, cuestiones de droga, en fin, situaciones así difíciles, ¿verdad? Y entonces, yo la primera preguntita luego que le suelo hacer, bueno, deba ayuina a ver por qué cambias, ¿querés va a cambiar? Vení va para eso. O si no, me estás haciendo perder el tiempo y vos también perder el tiempo. No vengas simplemente aquí porque tu mamá te empujó y te dijo, te voy a para indio o lo que sea. O ustedes dos no vengan aquí a hablarme de su matrimonio que quieren cambiar porque le pilla y por esto y que aquello es guau y nave frente al país para prometer no sé qué cosa. Pero en el fondo, no cambiarse. O sea, esos elementos hay que tenerlos bien claro, ¿verdad? San Ireneo de Lyon, yo no lo estoy diciendo, eso ya lo decían los padres de la iglesia, ¿verdad? Y en el fondo, los padres de la iglesia están diciendo lo que dice Jesús. Mira lo que te dice, solo se puede pasar a este cumplimiento, dere cumplita, dere yapota, vendere hipotá, apendere yeshakwa, solamente partiendo de una fe inicial. ¿Y qué es tu fe inicial? ¿Quiero cambiar o no quiero cambiar? Si yo, no sé, me enriquezco ilícitamente, vamos a seguir enriqueciéndonos ilícitamente si no queremos cambiar. Entonces, ¿cuál es tu fe inicial? ¿Cuál es la fuerza, verdad, para poder cambiar? ¿Cómo vamos a hacerlo? Esa es la fe inicial, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir un poquitito más porque esto es fundamental y esencial. ¿Se dan cuenta que la vida cristiana entonces no es jaguar aireí, ¿verdad? No es entonces moco de pavo, ¿verdad? Así decía un payante, no es moco de pavo. Estas son situaciones bien conflictivas, situaciones bien complicadas, ¿verdad? Porque el cambio nos exige demasiado. El cambio decide una decisión personal. El cambio necesita que nosotros digamos, quiero cambiar, necesito cambiar, deseo cambiar, me voy a esforzar por cambiar. Upeando y por allá no doy como hay la cambio, ¿entiendes? No va a haber cambio. En nuestra política no va a haber cambio mientras no nos pongamos las pilas y decimos queremos cambiar, ¿entiendes? Y ahí sí que es mucho más complicado.
porque ahí ya no somos uno solo, ¿verdad? Es toda una comunidad, no sé cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos agentes de política, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué mentalidad tenemos? En nuestra iglesia nos vamos a poder cambiar, pero absolutamente si nosotros no nos ponemos las pilas y decimos, bueno, desde ahora vamos a escuchar un poco lo que dicen los documentos de la iglesia, lo que nos escriben nuestros obispos, lo que nos dice el Papa, salir, iglesia en salida. No, yo quiero quedarme en mi escritorio, yo quiero quedarme ahí nomás con mi misa y ahí con eso ya me basta. Yo quiero quedarme ahí, me quiero aburguesar. Yo no quiero salir, no quiero visitar las calles, no quiero visitar a las personas, a las familias. No quiero, o sea, lo que sea. No sé, cada uno ponga un poco a su grupo y diga qué es lo que hace o cómo hace como iglesia, ¿verdad? Si nosotros no queremos cambiar, si nosotros no queremos mejorar, evidentemente que vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir en lo mismo. Por eso te está diciendo, esta dimensión solo se puede pasar al cumplimiento partiendo de esa fe inicial. ¿Cuál es tu fe inicial? Sería la pregunta, signo de interrogación. De mantenerme esta respuesta, Hashem mantenerme esta y la respuesta. Pedro, ahora nos centramos en la figura de Pedro, en nombre de todos. ¿Se acuerdan que Pedro, hemos estudiado también en nuestros cursos bíblicos del Nuevo Testamento sobre la figura de Pedro? Vuelvan un poco a esos encuentros que hicimos, ¿verdad?, en nuestro curso bíblico. Pedro representa a todos. Reconoce en Jesús al Mesías. Y este será entonces el caracú, ¿verdad? Porque desde aquí vamos a hacer todo este camino para poder levantarnos. Pero entendiendo bien, porque después Jesús le va a corregir también a Pedro su concepción de mesianismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan de no lo... Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio de este mundo, guardan la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir, y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, nos estamos encontrando en este capítulo tan lindo que va desde el capítulo 8, ¿verdad? De San Marcos. Aquí ya estamos en la tercera partecita de una estructura toponímica, es decir, la división de acuerdo a los lugares. Topos, topografía, toponimia, nomos, nimia, entonces nombre, ¿verdad?
de acuerdo a los nombres de los lugares. El desierto, ¿se acuerdan? El segundo era la Galilea. El tercero, que ahora estamos, el camino. Jesús que está en camino. En el camino nosotros seguimos a Jesús. Por eso se habla de un seguimiento del Señor. Y luego, ¿verdad? Entraremos en la Jerusalén. Jerusalén que será el corolario, ¿verdad? El ápice, la conclusión, donde Jesús muere, ¿verdad? Jesús muere. Es decir, ahí vamos a reflexionar en qué clase de final tenemos, cómo termina la vida de Jesús, cómo Jesús se compromete con nosotros, con la humanidad. Ahora estábamos hablando y hemos iniciado sobre la figura de Pedro, porque es Pedro el que va a preguntar cuál es su fe inicial. ¿Quiere o no quiere cambiar? Podemos hacernos ya esa pregunta también, porque Pedro descubre quién es el Señor. Pero fíjense en ese capítulo 8, nosotros no habíamos leído todo todavía, ¿verdad? Sino que esa primera parte simplemente. Después de que Jesús dice, les ordena terminantemente que no dijeran a toda la comunidad, le está diciendo nada acerca de él. Empezó a enseñarles, ¿viste? Ahí les va a presentar y les va a decir cuál es la realidad, en qué va a consistir o en qué consiste su mesianismo y qué es lo que la gente estaba pensando con respecto a él. Enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Jesús va a resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Con toda claridad. Qué lindo también esto que te pone el evangelista. ¿Por qué te está diciendo que Jesús habla con toda claridad? Porque quiere decir que la vida cristiana, seguir a Jesucristo, no es para estar mintiendo a la gente. Yo no puedo mentirle a la gente y no le puedo engañar diciéndole, bueno, vengan aquí porque todo es dulce de leche. Vengan aquí porque todo es fácil. Vengan aquí porque todo es, no sé, de acuerdo a que te vaya bien, vos vas a tener mucha plata. Eso es de tu religión. Que vos entonces, porque le seguías a Jesús, vas a tener mucha plata. Porque vas a vivir en la opulencia. Eso es lo que vos querés, ¿verdad? Y entonces no estás entendiendo lo que es el Evangelio. Si vos me vas a predicar eso, yo ya dije ya en otras oportunidades, no hace falta que yo me haga ahí un súper religioso para tener opulencia y tener mucha plata. Me hago político, lo que sea, llevo plata jeta, lo mitad y hago lo que yo quiero y como quiero. O me hago, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Pero eso no es. Si vos querés verdaderamente ser un cristiano, te vas a dar cuenta que es otra cosa, ¿verdad? Es otra la propuesta del Evangelio. Ahora, porque vos vivís auténticamente y porque vos te metés, tomás tu cruz, tenés tus dificultades, tenés tus pecados, el que no tenga pecado, dice Jesús, que tire nomás ya la primera piedra. Topoígatu la primera piedra, el que no tenga pecado. Todos somos limitados, todos. No hay ninguno. Dice que hasta el santo peca 7 veces al día. Es una forma de decir, ya saben ya el número 7 qué significa, ¿verdad? O sea, pecamos muchas veces, quiere decir. O sea, siempre estamos un poco trabajando, ¿verdad? Con nuestra mente, con nuestra forma de ser, con nuestras actitudes, siempre. Ya yo hago y mía llevo. O con Dios, o con los demás, o con nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, pecadillos ya yo vea. Lo importante es entender y comprender que ese camino nosotros lo tenemos que hacer partiendo de una fe inicial. Partiendo de una fe inicial. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde estoy apuntando? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Y entonces Pedro aparece en nombre de todos como comunidad y reconoce en Jesús al Mesías sin ningún calificativo más. Él no va a decir nada más, solamente diciendo que es el Mesías. Ahora, después de haberlo visto actuar, porque Jesús ya vino trabajando, imagínense todos los capítulos en que Jesús vino actuando, la redacción del evangelista Marcos, en este caso que nos presentó como Dios mismo, se le ocurre solamente confesarle Mesías. Marcos pone entonces en labios aquí de Pedro diciendo que él es Mesías y punto. Termina con eso, ¿verdad? Con la cuestión del mesianismo. Es una confesión de fe un poco
incompleta, un poco raquítica. No es que está diciendo del todo, ¿verdad? Es una fe así, sin que llene todas las expectativas. Es algo incipiente en todo caso. Le faltan los elementos esenciales del Mesías cristiano, muerto y resucitado. Muerto y resucitado. ¿Cómo se presenta entonces al verdadero Mesías? Al Mesías muerto, muerto y resucitado. Y eso va a querer decir el llevar la cruz cada día y seguirle al Señor. Pero yo digo, la misma vida cristiana, cuando comienza, nosotros cuando comenzamos a través del bautismo, esto ya lo dije también, pero lo vuelvo a recalcar, porque esto es esencial y fundamental aquí en el seguimiento de Jesús. Cuando comenzamos el rito del bautismo, lo primero que el sacerdote hace en la frente del niño es la señal de la cruz. Y se hace toda una oración, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque se explica verdaderamente qué significa la vida del cristiano. La vida del cristiano, lo que le estamos regalando, esa gracia de Dios, hijos adoptivos de Dios, es justamente la fuerza y la gracia de Dios para luchar contra ¿qué cosa? Y contra todas las seducciones del mal, contra nuestras propias limitaciones. Entonces, la señal de la cruz en la frente del niño te está diciendo, mira querido niño, vos vas a comenzar a luchar, vas a tener que asumir tu cruz cada día y seguirle al Señor. La vida del cristiano es la cruz asumida, la cruz abrazada, porque somos limitados, pero justamente nos adherimos al Señor para que nosotros podamos llevar esa cruz y para que podamos vencer. Y al mismo tiempo, nosotros le decimos a los padres y a los padrinos que hagan esa misma señal de la cruz en la frente del niño. La riqueza litúrgica es enorme, porque justamente cuando el papá y la mamá hacen, le está diciendo, mira, hijo querido, nosotros te vamos a ayudar a llevar esta cruz. Nosotros llevamos nuestra cruz. Juntos vamos a llevar como comunidad nuestra cruz. A los padrinos, que son los compadres y la madre, compadre y comadre, están diciendo nosotros, queridos compadres, comadres, vamos a ayudar también a nuestro ahijado a que puedan llevar su propia cruz como nosotros llevamos nuestra propia cruz. Y eso comienza desde el inicio del bautismo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Haces falta, Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Oh, quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, dame más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, Señor. Queridos hermanos, estamos en Ñande Yara Ñe'e, el Nuevo Testamento, reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Marcos es uno de los primeros, o es el primer evangelio que nosotros encontramos, así cronológicamente hablando, y es el que nos da la estructura
sobre la cual también se van a basar los otros evangelistas, ¿verdad? Ya que aparece en el 60, 70, en esa década, aparece el Evangelio de San Marcos, ya después de haber caminado toda una comunidad, reflexionado la iglesia judeo-cristiana que se va formando y que ahora está transmitiendo y está dejando por escrito, ¿verdad? Posteriormente aparecerá San Mateo, que va entre el año 70-80, que también hace el mismo camino, reflexionando, mirando lo que Marcos escribe, ahora nos da esa propuesta. Por eso es sinóptico, porque va tomando elementos de San Marcos y tal vez de otras fuentes, ¿verdad? Que nosotros le llamamos la fuente Quelle o la fuente Q. Bueno, después va a aparecer Lucas y se dan cuenta que Lucas ya es un evangelista mucho más para avanzados, decía el cardenal Martini. Una cosa interesante, ¿verdad? En uno de sus escritos sobre Lucas, el maestro verdaderamente, ¿verdad? Con todas las teologías maravillosamente trabajadas según el Evangelio de Lucas. Lucas es el Evangelio por excelencia, desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero yo pienso que todos los biblistas dirían la misma cosa, ¿verdad? En cuanto al Evangelio, el cómo se trabaja. Cada uno tiene su estructura, ciertamente, pero como Lucas lo presenta es algo magnífico también. Bueno, pero aquí entonces encontramos que en cada uno de ellos se acentúan los elementos básicos fundamentales. Y aquí en Marcos capítulo 8, del versículo 27, que va después hasta el capítulo 10, 52, cuando está la curación de este ciego de nacimiento, llegamos al ápice, a la conclusión, diciendo, esta es la forma de seguir a Jesús, esta es la forma como el Señor nos cura, nos limpia, nos lava, para que sigamos nuestro camino. Nosotros decíamos hace rato que lo que sucede aquí con respecto a Pedro, que nos está representando a todos nosotros como comunidad, es una confesión, decíamos, de Pedro, de una fe raquítica al comienzo, incipiente. Le faltan elementos esenciales del Mesías cristiano que muere y resucita. Por eso es que Jesús, ¿verdad?, después le va a completar. Recuerden que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, va a padecer mucho, va a pasar un momento de su pasión, de su muerte, pero al tercer día va a resucitar. Esta confesión perfecta de fe no la puede hacer Pedro ni nadie hasta que Jesús haya muerto. Hasta que Jesús haya muerto, nadie puede hacer y profesar esta fe. Porque solo después de la resurrección cayeron los discípulos en cuenta de la personalidad del Maestro. Solo después de la resurrección. Es decir, ellos van descubriendo también en este proceso de encuentro con el Señor después de su resurrección. Es una razón histórica. Y porque Marcos va buscando justamente un inicio que haga posible caminar tras Jesús, llegar a ser cristiano. Es la razón teológica. Esto es importante. En cuanto a que ellos, ¿verdad?, no solo después de la resurrección, ¿verdad?, que cayeron los discípulos en cuenta de la personalidad del Maestro. No es que solamente en ese momento, ¿verdad?, sino que ellos van descubriendo también en el Jesús histórico. Hay una razón histórica. Ahora, Marcos va buscando un inicio que haga posible caminar tras Jesús. Porque nosotros, como seres históricos, vivimos dentro de un contexto histórico. Nosotros hacemos historia, nosotros. Y entonces, entrar en este proceso histórico necesitamos también tener y buscar inicios históricos, ¿verdad?, para poder adherirnos a Jesús. No podemos buscar elementos que estén fuera de nuestra realidad. No podemos, antropológicamente hablando. Por eso es que la religión, se dan cuenta, que no se puede sacar de nuestra realidad. La religión apunta al desarrollo, apunta entonces al compromiso ¿de quién? De nuestra propia humanidad. La religión nos tiene que humanizar. La religión nos tiene que volver más comprometidos con la sociedad y con los demás. Y por eso entonces esta razón histórica. Marcos va buscando justamente un inicio que haga posible caminar tras Jesús. ¿Cómo vamos a caminar tras Jesús? ¿Cuáles son estos elementos que nosotros tenemos que asumir para caminar tras Jesús? Por lo tanto,
esto nos lleva a ser cristiano, llegar a ser cristiano, que es una razón teológica. Ahora, la confesión de fe no tiene nada de extraordinario. Escuchen bien esto. La confesión de fe de Pedro, en este caso, no tiene nada de extraordinario. Pedro se asemeja a cualquier fiel del Antiguo Testamento. Pedro también está esperando, Pedro también está en ese camino, Pedro también quiere saber qué es lo que va a suceder, solo que ha puesto su confianza en la presencia de Jesús. Ha puesto su confianza en la presencia de Jesús. Jesús está pensando en su mesianismo terrestre. Jesús, ¿verdad? Él está pensando en su mesianismo terrestre. Y por eso recausará la primera enseñanza sobre el Mesías doliente cristiano y conminará una vez más a Jesús a abandonar su camino. Sobre todo esto es Pedro. Pedro es entonces, ¿verdad?, el que va a conminar aquí una vez más a abandonar este camino. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que Dios va a querer? En el 8:33 justamente nos va a decir lo siguiente: pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprende a Pedro, diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. No son de Dios, sino de los hombres. Ahora, esta confesión de fe no tiene nada de extraordinario, decíamos, ¿verdad? Pedro se asemeja a cualquier fiel del Antiguo Testamento. Está pasando en su mesianismo terrestre. Él está pensando entonces en ese momento de lo que él tenía que hacer como Mesías terrestre. Pasa por esta reflexión profunda, ¿verdad?, de quién es el Mesías, qué significa ser el Mesías. Y por eso entonces recusará la primera enseñanza sobre el Mesías doliente cristiano y conminará una vez más a Jesús a abandonar su camino. Entonces es por eso que Pedro después le va a decir a Jesús: no, eso no puede ser así, el Mesías no puede morir, el Mesías no puede morir. Bueno, por el día de hoy vamos concluyendo, queridos amigos, con nuestro curso bíblico. Seguiremos hablando de esto porque esto es riquísimo, ¿verdad? Decíamos que aquí está el caracú de la palabra del Señor y del Evangelio de San Marcos. Les imparto ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.